Bienvenidos, en este video hablaremos sobre el proceso que se llevó a cabo durante la primera práctica de la materia de microscopía de nanomateriales, que lleva por título Análisis de una muestra metalográfica. Esta práctica fue elaborada por la alumna Cruz Hernández Karen Susana y supervisada por la doctora Miriam Paredes Holguín, profesora investigadora de la Universidad Politécnica del Valle de México. El montado de la probeta. Este montado se realizó utilizando un molde desechable, plastilina epóxica y una rondana. Para comenzar, le damos forma a nuestra plastilina epóxica combinando la parte verde con la parte blanca y utilizando un poco de agua para suavizar su textura y de esa manera generar una pequeña esfera, la cual nos va a servir para darle forma a nuestra probeta. Posteriormente se coloca la rondana al fondo de nuestro molde desechable y encima de esta se coloca la pelota de plastilina epóxica y ayudado de nuestros dedos empezamos a darle forma cilíndrica y se deja reposar durante aproximadamente 48 horas. Una vez transcurrido este tiempo se desmolda y obtenemos nuestra probeta ya montada. El proceso de desbaste. El proceso de desbaste se llevó a cabo utilizando lijas de diferentes tamaños de grano, empezando por la de 180 hasta terminar con la de 2000. Para este proceso se utilizaron 9 lijas aproximadamente y durante este procedimiento se utilizaron zonas planas donde se podría colocar agua porque es importante que nuestra muestra no cambie su estructura debido a la fricción y al calor generado por el proceso de lijado. Empezamos con la lija de 180 y continuamos con la lija de 220. En esta ya se puede observar cómo las líneas empiezan a ser más profundas y empiezan a rayar toda la superficie de nuestra probeta. También es importante recordar que una vez terminado de trabajar con la primera lija, es importante lavar con abundante agua para evitar que queden residuos de grano de esa lija. Y para trabajar con la siguiente, la probeta debe de dar un giro de 90 grados. Es decir, si al inicio de la lija de 180 trabajamos la probeta de horizontalmente, la lija de 220 debe de trabajarse verticalmente para así mantener una uniformidad en la superficie de nuestra probeta. Continuamos el proceso con la lija de 240, 320, 400 y 600, notando en esta de 600 que ya empiezan a hacerse las líneas aún más uniformes y empiezan a volverse más finas. Eso indica que el proceso de desbaste va continuando de manera correcta. Y con las lijas de 600 terminamos las lijas de grano grueso y continuamos con las lijas de grano fino, empezando con la de 1200, que en esta ya podemos empezar a observar un pequeño efecto espejo y las líneas se vuelven aún más uniformes y más delgadas. Continuando con la lija de 1500 ya se nota un patrón de líneas muy uniforme y más delgadas, y esta es el efecto espejo que alcanzó con la lija de 1500. Y utilizando la lija de grano más fino que se consiguió, que en este caso fue de 2000, se consiguió un resultado final muy favorable debido a que el efecto espejo alcanzado fue el óptimo y se encontró un patrón de líneas tan uniforme que en la siguiente fotografía podemos observar cómo las líneas son tan delgadas que ya prácticamente son unas. En nuestra primera visita al laboratorio se nos dio una plática sobre la introducción a cómo utilizar el microscopio de metalografía. Para esto nos explicaron cómo utilizar sus partes y cómo mantener un cuidado especial para evitar dañar al equipo. También se nos permitió revisar nuestras muestras en el microscopio antes de ser pulidas. En este caso podemos observar cómo en la fotografía de la micrografía tenemos muchas líneas en diferentes direcciones, no tenemos una superficie uniforme, tenemos muchas irregularidades en la superficie y aparte tenemos como ciertos espacios como este que se puede ver aquí de la propia probeta. El proceso de pulido de la probeta se llevó a cabo en una segunda visita al laboratorio. En esta se tomaron todas las medidas necesarias, el uso de bata, guantes y material de laboratorio adecuado. Para el proceso de pulido se utilizó alúmina, que también es conocida como el óxido de aluminio.
En este podemos necesitar una superficie plana en el cual vamos a realizar movimientos circulares. Para ello, anteriormente debimos haber mojado nuestra franela con abundante agua para poner la lúmina encima. La lúmina tiene pequeñas bolitas, esas se pulverizaron con las manos para después proceder a dar con la probeta movimientos circulares. En mi caso, algunas líneas se llegaron a marcar en la superficie de mi probeta una vez terminado este primer proceso de pulido. Por lo tanto, decidí dar una segunda pulida utilizando pasta de dientes. Y para terminar el proceso decidí volver a utilizar la lúmina, esta vez con mucho más precaución y dándole un tiempo aproximado de entre 5 y 7 minutos, dando vueltas con la probeta, y de esa manera se lograron borrar. Y como resultado tenemos este efecto espejo que es óptimo para la siguiente etapa de nuestra práctica. Esta fotografía fue tomada de más de cerca y en este ya se puede observar cómo el efecto espejo está presente y ya no se encuentran las líneas que anteriormente se habían marcado. Antes del ataque químico llevamos nuestra probeta al microscopio y ya notamos como la gran diferencia de que ya no se encuentran esas pequeñas líneas que veíamos en la micrografía anterior. En esta, por el contrario, ya tenemos solamente una superficie muy limpia, en la cual ya lo único que quedan son puntitos negros. En este punto la profesora nos explicó que esto es la presencia del carbono en el acero. El ataque químico. El ataque químico inicia con el nital. En este caso lo que ocupamos fue nital, que el nital es una solución de alcohol con ácido nítrico. Para ello utilizamos pinzas de laboratorio para sujetar nuestra probeta y sumergirla en un vaso de precipitado con nital. Este proceso duró aproximadamente 7 segundos debido a que si se dejaba más tiempo corría el riesgo de sobreatacar la muestra y ya no se observara apropiadamente en el microscopio. Una vez sacada la probeta del nital, se lava con abundante agua hasta limpiar todo lo que haya quedado en residuos de nital. Posteriormente continuamos limpiando con alcohol etílico la probeta hasta que quede completamente limpia. El siguiente proceso fue el secado. El secado se dio con las pinzas de laboratorio y con la secadora de cabello. Durante este proceso se dejó la probeta aproximadamente 3 a 5 minutos debajo del aire de la secadora. Y lo que se espera con este proceso es evaporar todos los líquidos que hayan quedado contenidos en nuestra probeta, específicamente agua y alcohol. Y como resultado podemos obtener esta muestra que, como se observa en la fotografía, aún tiene el efecto espejo. Sin embargo, esta se volvió más opaca debido a que ya está atacada químicamente. En el proceso de la observación tomamos 3 micrografías diferentes. La primera es la de 10 aumentos. En esta podemos observar muchos pequeños granitos en donde podemos notar también líneas y puntitos negros que están en nuestra probeta. En este caso, utilizando el software ImageJ, logré mejorar mi micrografía para que se notaran aún más marcados los límites de grano, y de esa forma apreciamos los diferentes límites de grano y un patrón que se logra observar. En la segunda micrografía tenemos esta micrografía de 10 aumentos de 20 aumentos. Estos 20 aumentos nos permiten ver los tamaños de grano un poquito más definidos y aunque la imagen no está editada, se logran percibir claramente los tamaños de grano. También se notan estos pequeños puntos negros, que es el carbono de nuestra probeta. Y la imagen ya modificada con el software anteriormente mencionado nos queda de la siguiente forma. Líneas más marcadas, los granos se notan más y podemos observar muchos aglomerados de granos, como este que se encuentra aquí en el centro. La tercera micrografía es de 50 aumentos, la cual ya nos permite observar los granos a una distancia muy considerable y nos permite darnos cuenta del tamaño y la forma de cada uno de ellos.
y utilizando el software marcamos más los límites de grano y de esta manera pues, nos puede servir para la fase de identificación. Y la etapa de identificación de la muestra se hizo una investigación previa para comparar una de nuestras micrografías con una micrografía ya existente en internet, de la cual ya podemos obtener información sobre, por ejemplo, esta es un acero inoxidable o un acero inoxidable férrico, en donde se observa la presencia de ferrita en forma de láminas. Yo utilicé mi micrografía de 50 aumentos ya editada para comparar los tamaños de grano con estos y efectivamente son muy similares, por lo tanto yo también concuerdo que es un acero inoxidable. Y para ayudarnos más en el área, el doctor Héctor Cruz nos dio una retroalimentación sobre nuestras muestras. Lo que nos comenta es que lo que debemos hacer es sacar un tamaño de grano específico para de esa manera saber si se cuenta con una presencia max de mucho o poco carbono, ya que esto influye relativamente en la fabricación de los aceros inoxidables. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.